Bienvenidos a los webinarios del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga. Esta es una actividad que realizamos desde el Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, CEITS, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. Y pues bueno, el día de hoy me da mucho gusto dar la bienvenida al doctor Carlos Alberto Lara Gutiérrez. Muchas gracias por la invitación. Encantado, doctor, muy amable por estar con nosotros. El doctor hablará del manejo del nódulo tiroideo. Les comento rápidamente, el doctor es jefe del servicio de cirugía de cabeza y cuello en la unidad de oncología de este hospital. Él cuenta con una subespecialidad en cirugía oncológica por este hospital, es fellow de la Federación Internacional de Sociedades Oncológicas de Cabeza y Cuello, profesor titular del curso de subespecialidad en cirugía oncológica en la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues bueno, cuenta también ahí con una amplia experiencia en este hospital durante más de 20 años, así es que pues tiene una experiencia muy rica que comentarnos. Le agradecemos mucho nuevamente. Gracias. Y les invitamos a que participen, a que mediante el chat hagan llegar sus preguntas, sus comentarios, para que al final el doctor pueda responder al respecto. Pues de esta forma le dejamos en uso la palabra. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues gracias por la presentación también. Y vamos a dar inicio a esta plática que se titula El manejo del nódulo tiroideo. Lo primero que tenemos que conocer del nódulo tiroideo es que es una patología, o más que patología, es una situación muy frecuente en la población en general. ¿Y por qué lo digo así? Porque hay ocasiones en las que no representa patología y hay ocasiones en las que sí. Pero bueno, es una situación muy frecuente. En Estados Unidos se detectan más de 250,000 casos al año, lo cual representa una gran cantidad de biopsias y de cirugías, y evidentemente esto representa costos, representa complicaciones de todos estos procedimientos que se realizan. Por eso es importante identificar qué nódulos requieren un manejo y qué nódulos no. Nada más para que se den una idea, el riesgo de padecer un nódulo a lo largo de la vida es entre el 5 y 10%, es decir, 1 o 2 de cada 10 habitantes va a presentar un nódulo tiroideo. Entonces, importante identificar quiénes requieren el manejo de esta situación. También, aunque no parezca tan frecuente, porque muchas veces a la palpación solamente podemos identificar entre el 4 al 8%, con el uso ahora más difundido de estudios de diagnóstico como el ultrasonido, se pueden identificar nódulos hasta en el 60-70% de la población, y es importante saber a quién hay que hacerle algo y a quién no. La incidencia de la presentación de los nódulos tiroideos se incrementa con la edad y con el sobrepeso, ahora que también está esto muy difundido. Es mucho más frecuente, 4 veces más frecuente en las mujeres, y predominan los nódulos sólidos sobre los múltiples. Importante identificar que cuando se hacen ultrasonidos, por alguna otra circunstancia, a veces se identifican nódulos. Estos nódulos son llamados incidentalomas. Y aquí me quiero detener un poquito porque, como les digo, está muy difundido el uso del métodos diagnósticos, principalmente el ultrasonido, para diversas patologías, pero cuando un paciente tiene una sintomatología en el cuello, lo primero que se hace es enviar un ultrasonido, y muchas veces se identifican nódulos tiroideos pequeños, ¿no? De 2 milímetros, 3, 5 milímetros, a los cuales se les atañe la causa de la sintomatología que tiene el paciente, y la gran mayoría de las veces no es así, porque estos nódulos habitualmente son asintomáticos. También hay que identificar nódulos que parecen nódulos pero que no lo son, que son frecuentes en pacientes que tienen tiroiditis crónicas. Estos son llamados pseudonódulos, y radiológicamente no son distintos del parénquima circundante, pero esta inflamación crónica da lugar a zonas que pueden ser nodulares y que, bueno, nos pueden causar un diagnóstico, un mal diagnóstico.
Pero bueno, los nódulos, ¿qué nódulos sí deben de tratarse? Pues principalmente los nódulos que son malignos. Y esto solamente es del 5 al 8% de todos los nódulos que se identifican. Es por eso que es importante identificar qué pacientes sí requieren un tratamiento y qué pacientes no. ¿Qué herramientas tenemos para identificar si un nódulo es benigno o maligno? Pues básicamente lo mismo que tenemos en toda la medicina, nuestra historia clínica, la exploración física y estudios de laboratorio y gabinete. Y vamos a iniciar con la historia clínica. Con respecto a la edad, los pacientes que tienen menos de 30 años o los que tienen más de 60 años tienen un mayor riesgo de tener nódulos malignos. Aunque los nódulos son más frecuentes en la mujer, si el nódulo se presenta en un hombre, el riesgo de que sea maligno es mayor. Y los pacientes que tienen una historia de radiación. Aquí los pacientes, por ejemplo, les puse ejemplos, ¿no? Pacientes que recibieron radiación para hemangiomas, para acné. Eso es, evidentemente la radiación ya no se usa para esas circunstancias, la radiación ya tiene un papel muy bien establecido, se utiliza únicamente o la mayoría de las veces para patologías malignas, aunque en ocasiones puede usarse para patología benigna. Pero se los pongo así porque la latencia, es decir, el periodo en el cual la radiación produce cáncer en la tiroides, la latencia es mayor de 30 años, 20 a 30 años. Entonces todavía tenemos pacientes que fueron tratados por circunstancias no malignas con este tratamiento y que pueden tener ese antecedente de importancia para poder evaluar a los pacientes. Por ejemplo, en el área de cabeza y cuello, los pacientes que tienen cáncer por alguna otra circunstancia, por ejemplo, cáncer de cavidad oral, de orofaringe, son pacientes radiados, y si el paciente presenta un nódulo y tiene este antecedente, el riesgo ya no es del 5 al 8%, el riesgo es del 20 hasta un 50% son malignos. Entonces, es indispensable en este tipo de pacientes sí hacer un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado. Algo que también es muy importante son los antecedentes familiares de cáncer. Un paciente que tiene un antecedente de cáncer de tiroides, no todas las neoplasias se relacionan con el cáncer de tiroides, pero si el paciente tiene un antecedente de cáncer de tiroides en particular, tiene un riesgo hasta de 10 veces más que la población en general de tener un cáncer de tiroides también. Ahora, también tenemos pacientes que tienen síndromes familiares ya bien definidos, con mutaciones ya bien identificadas, que evidentemente son más raros, pero que también podemos tener, como pacientes con síndrome de Cowden, con síndrome de Garner, neoplasia endocrina múltiple, síndrome de Werner, etcétera, ¿no? Que son, a final de cuentas, como un 5% de todos nuestros pacientes con cáncer de tiroides. O sea, es la minoría, pero tenemos que estar al pendiente de todo esto también. Muy importante que nos fijemos en la evolución del nódulo, porque muchas veces el paciente sabe que tiene un nódulo, se lo toca, se lo ve, pero pues no le hace mucho caso porque, como les digo, habitualmente son asintomáticos. ¿Cuándo es cuando realmente vienen a consulta? Cuando hay cambios en el tamaño, en la apariencia, o cuando se asocian a cierta sintomatología como dolor, disfagia, disfonía, tos, disnea. Aquí sí hay que estar bien al pendiente porque ese cambio en la sintomatología reciente, habitualmente lo mencionan de meses, es importante porque aquí es donde hay una alta sospecha de que el nódulo haya pues pasado de una lesión benigna, de un adenoma, a un cáncer. Las características del nódulo también son muy importantes, aunque el tamaño no lo es todo. O sea, hay nódulos pequeños que pueden ser cáncer o nódulos grandes que no son cáncer. Sí es importante la consistencia. Si el nódulo es remitente, es decir, aulado, pues probablemente se trate de un bocio, pero si es duro, si está fijo a la piel, si ulcera la piel o está fijo a planos profundos, es muy probable que se trate de una lesión maligna, ¿no? Si además del nódulo el paciente presenta adenopatías en el cuello, también es muy sugestivo de que sea maligno. Y bueno, tenemos algunos signos como el síndrome de Pemberton, que si bien no nos dice si se trata de una lesión maligna o no, nos dice que esa lesión que el paciente tiene presenta un componente importante hacia el tórax, hacia el mediastino, lo cual es de importancia al momento de evaluar el tratamiento quirúrgico de estos pacientes.
Entonces, en resumidas cuentas, el riesgo de cáncer es similar si el paciente presenta un nódulo asintomático, que ya sabimos que era la mayoría, que un nódulo sintomático. Si presenta un nódulo único, que múltiples nódulos, o si el nódulo es palpable o no palpable. De tal manera que podemos tener nódulos pequeñitos, como en este caso, donde apenas y alcanzamos a notar del lado derecho del paciente, en el polo inferior, que tiene un nódulo pequeño, o podemos tener nódulos medianos como este, que por ejemplo aquí en este caso no fue maligno a pesar del volumen del nódulo, pues se trató de un bocio, aquí está la pieza, u otros nódulos que son bastante más grandes, que aquí es muy evidente que se trata de una lesión maligna, o hay que sospechar o tener una alta sospecha que se trate de una lesión maligna, ya que pues, está ulcerado, tiene red venosa colateral, etcétera, ¿no? O sea, cambios en la piel, está fijo a planos profundos, y en estos casos se requieren pues, cirugías muy extensas, donde incluso hay que cubrir con colgajos las zonas de piel que se tienen que retirar. A pesar de que en algunas circunstancias el diagnóstico es muy claro, todos los nódulos se abordan de la misma manera. ¿Cómo se abordan? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer son pruebas de función tiroidea, TSH, T4 libre y T3 libre. Es importante porque la gran mayoría de los pacientes con cáncer de tiroides son eutiroideos, es decir, no presentan alteraciones en estas pruebas. Y entonces, ¿para qué las tomamos? Bueno, pues para identificar si el paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y porque si bien el 80%, 85% de los pacientes con cáncer son eutiroideos, hay un 10 a 15% que son hipotiroideos y solamente un 4 o 5% de pacientes que son hipertiroideos y que presentan un cáncer de tiroides. Mucho se habla de los marcadores tumorales, que realmente no me gusta llamarlos así porque ni marcan nada ni son tumorales. Aquí en particular tenemos dos, uno que se llama la calcitonina y otro que se llama tiroglobulina, que se utilizan en diversas circunstancias. La tiroglobulina, ni la calcitonina ni la tiroglobulina se recomienda tomarlos de manera inicial. Por ejemplo, la tiroglobulina solo sirve para seguimiento de los pacientes con cáncer bien diferenciado de tiroides, es decir, cáncer papilar o cáncer folicular. Y la calcitonina solo debe de solicitarse al paciente si la biopsia nos reporta un cáncer medular de tiroides, ¿no? Que en nuestro medio es poco frecuente, cabe mencionar. Entonces, cuando tenemos un paciente con un nódulo y le pedimos pruebas de función tiroidea, podemos tener una TSH suprimida, es decir, la TSH nos puede salir disminuida, lo cual nos está hablando de un hipertiroidismo. Ya sabemos que si el paciente tiene hipertiroidismo, la posibilidad de que se asocie a malignidad es muy bajo. Y esta es la única circunstancia en donde se recomienda realizar un gamagrama tiroideo, que ahorita vamos a ir a ese otro tema, ¿no? Pero lo más frecuente es que encontremos pacientes con una TSH normal o con una TSH elevada, ya sea por hipotiroidismo franco o por un hipotiroidismo subclínico. Y aquí sí hay que descartar malignidad porque sabemos que la TSH, la elevación de la TSH es un factor de riesgo independiente. Entonces, mientras más elevada esté, la probabilidad de que el paciente tenga cáncer en ese nódulo es mayor. ¿Y esto por qué? Pues porque debido a que la TSH es una hormona trófica y si el paciente tiene esta circunstancia por muchos años, pues es muy probable que ese nódulo que a lo mejor en un inicio era benigno, se haya convertido posteriormente a maligno por la estimulación continua de esta hormona trófica. Una vez que tenemos las pruebas de función tiroidea, el siguiente paso es realizar un ultrasonido. Este método de diagnóstico debe realizarse en todo paciente que tenga un nódulo tiroideo. Es un estudio que es económico, que es accesible, que es no invasivo y tal es su importancia que puede cambiar el manejo del paciente en un 44% de los casos. Es decir, casi en la mitad de los pacientes el manejo que uno piensa se cambia simplemente por realizarle este estudio de diagnóstico. Puede detectar nódulos muy pequeñitos de hasta 2 milímetros y aquí esto es bien importante porque un nódulo de 2 milímetros es asintomático. Entonces, si se le toma un ultrasonido por sintomatología, por ejemplo, el paciente tiene
tiene ardor faríngeo, tiene dolor en el cuello y le toman el ultrasonido y ven un nódulo, muchas veces se piensa que esa es la causa y así nos lo refieren a nosotros en oncología. Evidentemente hay que convencer al paciente, ¿verdad?, que esa no es la causa de la patología y es más complicado convencer de que no tiene nada al paciente con respecto al nódulo tiroideo que lo contrario, ¿no? Entonces, bien importante que uno sepa que esto, o sea, nódulos pequeños, 2, 3, 4, 5 milímetros, habitualmente son asintomáticos, habitualmente en más del 98% de los casos. Un ultrasonido también se puede realizar con la intención de hacer una biopsia guiada, que es lo que habitualmente hacemos con los nódulos que no palpamos y que solamente son identificados incidentalmente en un ultrasonido. ¿Y tiene desventajas? Pues claro, porque como cualquier otro método de diagnóstico o maniobra realizada por un médico, pues es operador dependiente. Entonces, el médico que realiza este estudio es alguien que tiene que tener la experiencia y estar habituado a la realización y al diagnóstico de la patología tiroidea, ¿no? Pero bueno, un ultrasonido, ¿qué nos va a decir? Un ultrasonido nos va a decir si las lesiones son sólidas, si son quísticas o incluso si tienen un componente mixto. Y esto es importante porque habitualmente los nódulos sólidos son los que tienen mayor riesgo de ser malignos y los nódulos quísticos pues prácticamente no, como ustedes pueden ver aquí en los porcentajes, ¿no? Un nódulo quístico, la probabilidad de que sea maligno es menor al 3%. Pero bueno, ¿qué datos o qué buscamos en un ultrasonido que nos sugiera que haya malignidad en ese nódulo? Pues evidentemente que el nódulo sea sólido, como ya habíamos mencionado, que sea hipoecogénico, es decir, que tenga una ecogenicidad disminuida en relación al parénquima tiroideo aledaño, que sea heterogéneo, que tenga márgenes irregulares, que presente extensión extraglandular, que presente calcificaciones, un flujo central en el Doppler y que tenga presencia de adenopatías. Estas características pueden presentarse en nódulos de mayor tamaño o en nódulos pequeñitos. Entonces, realmente aquí el tamaño no importa en relación a si el nódulo puede ser benigno o maligno. De todas estas características que buscamos en el ultrasonido, hay algunas que nos sugieren con mayor especificidad si la lesión puede ser maligna o no. Entonces, por ejemplo, si el nódulo presenta calcificaciones, si tiene márgenes irregulares, si tiene aumento de la vascularidad, pues todo esto nos hace suponer que se trata de una lesión maligna. Entonces, todas estas características han sido estudiadas, cada una de ellas presenta su sensibilidad, su especificidad, su valor predictivo positivo y negativo, y la verdad, pues aprenderse todo esto sería como complejo. Entonces, tenemos escalas que ahora nos facilitan la clasificación de estos pacientes. Pero, por ejemplo, aquí teniendo como ejemplo a este nódulo benigno, podemos ver que es un nódulo muy bien definido, que tiene un halo o un margen de seguridad, que es isoecogénico, es decir, su ecogenicidad es muy similar al parénquima tiroideo aledaño, que es muy homogéneo, que no presenta calcificaciones. Entonces, esto es un nódulo benigno. A diferencia de esto que tenemos a la izquierda, que es francamente un nódulo maligno, que pues no está bien definido, que tiene márgenes irregulares, que es muy heterogéneo, que es hipoecogénico, que presenta calcificaciones, etc., ¿no? Entonces, la Sociedad Americana del Tiroides, de acuerdo con todas estas características, clasifica a los nódulos en nódulos que tienen una baja sospecha, una muy baja sospecha, una sospecha intermedia o una sospecha muy alta de ser malignos. Sin embargo, la clasificación que más usamos es esta. Es una clasificación que se llama TIRADS, que es muy similar a la clasificación BIRADS de la mama, que fue con la que se inició, pero como es muy útil y ha tenido tanto éxito, esta clasificación se extrapola al tiroides, pero también ahora se extrapola a otros órganos, como sería el hígado, en donde se le llama LIRADS, al pulmón, donde se le llama LURADS, al ovario, donde se llama ORADS, y así en distintos órganos. ¿Por qué es tan extendida? Pues porque es realmente muy útil. Esta clasificación en particular
con respecto a la patología tiroidea está muy bien caracterizada. Todas las características del nódulo están muy bien especificadas y a cada una se le da un puntaje. Y dependiendo de ese puntaje, entonces tenemos si es un TIRADS 1, 2, 3, 4 o 5. Esta clasificación no solo nos sirve para identificar la sospecha de malignidad en un nódulo, sino también es una guía, como ustedes pueden ver abajo del TIRADS 3, del 4 y del 5, es una guía para saber a quién se le va a realizar una biopsia y a quién se le va a realizar un seguimiento y a partir de qué tamaño. Entonces, es una clasificación realmente muy útil y es la que está generalmente utilizada en todos lados. ¿Qué otros estudios de gabinete tenemos? Pues tenemos a la gammagrafía, sin embargo, tiene un papel limitado en la evaluación del nódulo tiroideo con respecto a diferenciar si es algo benigno o maligno. O sea, uno normalmente cuando uno no se dedica a esto, uno piensa tiroides, el estudio es el gammagrama y no necesariamente es así. La indicación, de acuerdo a la Sociedad Americana del Tiroides, es realizarlo cuando el paciente tiene datos de hipertiroidismo o tiene hipertiroidismo como tal con una TSH disminuida, con la finalidad de identificar si toda la glándula está aumentada en su función o solamente hay una sección de la glándula, un nódulo que sea hiperfuncionante. ¿Por qué? Pues porque el tratamiento es distinto, ¿no? Si toda la glándula está afectada, pues el tratamiento debe de ir dirigido a toda la glándula, y si hay un nódulo hiperfuncionante, pues únicamente se puede tratar el lado donde se presenta el nódulo con esa función alterada. Este gammagrama puede realizarse con diversos radiofármacos, y aunque el yodo es el más fisiológico, el tecnesio es el que es el más barato, es el que se consigue con mayor facilidad, es el que se elimina más rápidamente y que por lo tanto implica una menor exposición de radiación al paciente. Importante mencionar los gammagramas con MIDI porque los nódulos que captan con este radiofármaco, aunque son metabólicamente más activos, no se ha demostrado que realizar este gammagrama o el gammagrama con este radiofármaco nos ayuda a identificar que un nódulo sea benigno o maligno. Entonces no es algo que se pida con regularidad, ¿no? O sea, ningún gammagrama, en pocas palabras. ¿Qué me va a decir el gammagrama? Pues el gammagrama me va a decir si el nódulo es frío o si es caliente. Y aunque, como pueden ver, la gran mayoría de los nódulos son fríos, la posibilidad de que el nódulo frío sea maligno, pues solamente es entre un 15 y un 20%, ¿no? 14 a 22% les pongo aquí. Y eso significa que tampoco me sirve para identificar si un nódulo es benigno o maligno. Entonces, gammagrama, no. Tomografía y resonancia. Estos estudios tampoco me van a decir si el nódulo es benigno o maligno, y sí los llegamos a solicitar, pero sobre todo cuando queremos planear la cirugía del paciente. Y queremos planear la cirugía del paciente cuando los nódulos o cuando el volumen del tiroides es muy extenso, o cuando son nódulos muy grandes con extensión hacia el mediastino, hacia el tórax. Y de esa manera podemos identificar qué estructuras están afectadas, si están afectados la vaina carotídea, si está afectada la fascia prevertebral, etc., ¿no? También es importante mencionar que estos nódulos, estos estudios, sobre todo la tomografía, pues el medio contraste que se utiliza es un medio contraste yodado. Entonces la glándula se satura, y si el paciente va a requerir un tratamiento posterior porque es cáncer y va a requerir yodo radioactivo, hay que dejar que el yodo se depure de la tiroides. Esto puede tardar 6 a 8 semanas para que pueda el paciente recibir después yodo radioactivo. Entonces, ya tenemos las pruebas de función tiroidea, ya tenemos el ultrasonido, y el ultrasonido nos va a guiar para saber a quién hay que hacerle una biopsia guiada con aguja delgada o con aguja fina. Este es el método más preciso y más efectivo y más costo efectivo para la evaluación de los nódulos tiroideos y para dar el diagnóstico definitivo si se trata de un nódulo benigno o maligno. Es un procedimiento seguro y rápido, pero hay que saberlo hacer.
aquí influye también quien realiza la biopsia y quien lee la biopsia, ¿sí? Puede llegar a disminuir los costos hospitalarios y tiene la ventaja de que puede usarse en conjunto con el ultrasonido cuando el nódulo no es palpable. Tiene una alta sensibilidad y especificidad, y aunque pueden presentarse falsos negativos, es decir, que no me dé un diagnóstico de malignidad, a pesar de que sí lo sea, hasta en un 11% de los casos, lo aceptable es que este porcentaje sea menor al 5%. Como les digo, de esto, de que sea menor del 5%, ¿de qué depende? Pues depende de quien toma la biopsia y de quien lee la biopsia. Entonces tiene que ser alguien que tenga experiencia en tomar biopsias y un patólogo con experiencia en citología para leer la biopsia. Y cuando se hace una biopsia, pues sobre todo cuando un paciente se le hace una biopsia, el paciente cree que es muy sencillo y que la biopsia no va a decir es bueno o es malo, no es benigno o es maligno. Sin embargo, pues no siempre es así. Ahorita vamos a ver que hay una escala de grises intermedia, ¿no? Pero aquí lo importante es mencionarles que los pacientes que tienen una alta sospecha o una sospecha intermedia, que son los que prácticamente corresponderían a un TIRADS 4 o un TIRADS 5, solo se biopsían si tienen más de 1 centímetro. Y no es que nódulos más pequeños no puedan tener esas características de malignidad. Sin embargo, no todos, aquí vamos a entrar en otro tema, no todos los nódulos malignos de ese tamaño evolucionan a un nódulo de mayor tamaño, y eso es por un lado. Y por otro lado, la dificultad de funcionar adecuadamente, aunque sea guiado por ultrasonido, un nódulo de menos de 1 centímetro, ¿no? Imagínense funcionar un nódulo de 2-3 milímetros. La verdad es que para que yo esté seguro que la biopsia se tomó del sitio donde se debe de tomar, pues es complicado. Entonces prácticamente nódulos menores a 1 centímetro no se biopsían, solamente los nódulos mayores a 1 centímetro que tengan una alta sospecha o una sospecha intermedia, es decir, TIRADS 4, TIRADS 5. Y bueno, si el paciente tiene un TIRADS 3, pues ya solamente se biopsían si miden más de 1,5 centímetros, de 2 centímetros, y si esto evoluciona, ¿no? Es decir, si el nódulo presenta crecimiento. Entonces, este algoritmo que vimos acá está resumido en esta tabla, en donde ustedes ven que solamente los dos recuadros superiores, los de sospecha intermedia o los de alta sospecha, son los que se recomienda biopsiar si mide más de 1 centímetro, y ya cuando hay una sospecha baja o muy baja o incluso son benignos, el tamaño en el cual está indicado realizar una biopsia pues va aumentando hasta llegar a 2 centímetros. Y como les decía, uno piensa que cuando se realiza una biopsia se reporta como benigno o maligno, y aquí hay una escala de grises. Esta tabla está resumida acá, en donde podemos ver que pues, si se reporta como un Bethesda 2, este sistema, esta clasificación se llama clasificación de Bethesda. Si se reporta como un Bethesda 2, es benigno y entonces el riesgo de malignidad es muy bajo. Si se reporta como un Bethesda 1, es no diagnóstico y hay que repetir la biopsia. Si se reporta como un Bethesda 5 o 6, pues la probabilidad de que sea cáncer es muy alta. Pero el problema es cuando tenemos un Bethesda 3 o un Bethesda 4. Ahí el riesgo puede ir desde un 5 hasta un 30-40% de malignidad. Y entonces todos estos pacientes inicialmente iban a cirugía. Lo indicado es repetir otra biopsia para ver si ahora en esta siguiente punción podemos encontrar una zona en donde sea más claro el diagnóstico tanto de si es maligno o si es benigno, pero en ocasiones al repetir la biopsia nos vuelve a salir lo mismo, y entonces todos estos pacientes, como les digo anteriormente, iban todos a cirugía. Actualmente tenemos pruebas moleculares que evidentemente no se realizan en todos los sitios, y estas pruebas moleculares pueden ser o se llaman pruebas de rule out, que al final de cuentas es una prueba que nos descarta cáncer, y pruebas de rule in que nos diagnostican cáncer. Estas pruebas, ¿por qué están divididas así? Porque varía su sensibilidad y su especificidad. Las pruebas que nos descartan cáncer o las pruebas de rule out son altamente sensibles, poco específicas. Las pruebas que nos diagnostican cáncer son altamente específicas, pero poco sensibles. Con la finalidad de subsanar esta deficiencia en estas pruebas, ahora hay, como ustedes pueden ver ahí en la parte del medio, hay pruebas que combinan
tanto pruebas de rule-in como pruebas de rule-out y que tienen una alta sensibilidad y especificidad. De las pruebas moleculares, las primeras que salieron al mercado fueron estas dos, Afirma y Mirinform. Los letreros de arriba son las compañías que sacaron al mercado estas pruebas. Cada una de estas pruebas son de rule out, es decir, nos descartan cáncer, pero aún cuando esta prueba nos dice que la lesión es benigna, aún así tiene un riesgo de un 5 a 6% de presentar malignidad. Entonces, estas pruebas nos ayudan al diagnóstico, sí, pero esos pacientes no significa que se le hizo la prueba y ya jamás en la vida los volvemos a ver, no tienen que llevar un seguimiento. Cada una de estas pruebas se hace de manera distinta. Esta, por ejemplo, analiza 167 genes, es una tecnología basada en un chip de expresión génica. Esta otra de acá, esta prueba analiza mutaciones en 17 genes en particular, pero bueno, ahora tenemos estas otras pruebas que combinan pruebas de rule-in y de rule-out, y como pueden ustedes ver, la sensibilidad, la especificidad y el valor predictivo positivo son verdaderamente altos y nos ayudan a tener un diagnóstico certero de si se trata de una lesión maligna o benigna, al igual que esta, que es otra de las más utilizadas, que se llama Tyrosec, que es la que cabe mencionar, es la que tiene el valor predictivo negativo más alto, es decir, si esta prueba me dice que no es, ¿no? ¿Cuál es el problema con estas pruebas? Bueno, inicialmente no estaban aceptadas en las guías de manejo, ahora desde hace como unos 2-3 años para acá están aceptadas en las guías de manejo, pero el problema que tenemos real es esto que ustedes están viendo en el recuadro, es el costo, y ese número no es en pesos, es en dólares. Entonces, evidentemente nuestro medio es difícil enviar a pacientes a que se hagan estas pruebas. En medio privado tampoco es tan sencillo, aunque los seguros nos aceptan estas pruebas, tampoco se hacen en todos los sitios, ¿no? Hay centros privados en donde se toma la muestra y la muestra se manda al extranjero a que se procese, no se hace aquí. Entonces también la logística es compleja, ¿no? Pero bueno, lo tenemos, existe y es una ayuda para pacientes que quieran tener un diagnóstico certero antes de ser sometidos a una cirugía que puede llevar a complicaciones y a secuelas. Una vez que tenemos la biopsia, pues ya la biopsia me va a decir si es benigno o maligno. Si es maligno, hay que recordar que el carcinoma papilar y folicular son los más frecuentes, principalmente el papilar. ¿Y cuál es el tratamiento? No del cáncer, sino de los nódulos tiroideos. El tratamiento, existe tratamiento médico, que a final de cuentas es darle levotiroxina al paciente. Sin embargo, es controvertido porque no es para todos los pacientes, porque si bien el objetivo es inhibir el crecimiento del nódulo o incluso evitar la formación de nuevos nódulos o que disminuya el nódulo tiroideo, esto no se logra en todos los pacientes y solamente está indicado en ciertas circunstancias, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, utilizarlo solamente si la TSH está en rango normal o alto, es decir, si el paciente está hipotiroideo, pues claro que hay que darle levotiroxina. En pacientes jóvenes sin evidencia de nódulos autónomos y en áreas geográficas con yodo deficiencia. Únicamente en esas circunstancias, como podrán ver, es en la minoría de los casos, ¿no? ¿Qué desventajas tiene? Pues que cuando uno quita el tratamiento, pues hay crecimiento nodular otra vez, y que el darles levotiroxina a los pacientes puede condicionar arritmias, puede condicionar disminución en la densidad mineral ósea. Entonces, por ejemplo, en pacientes añosos, pues no se recomienda, ¿no? Entonces, no se recomienda tratar con levotiroxina en todas estas circunstancias. Ya habíamos quedado pacientes añosos, pacientes con osteoporosis, pacientes con arritmias, pacientes que tienen una TSH disminuida, que tienen nódulos autónomos con una TSH normal, o pacientes que tienen nódulos que han permanecido estables pues, por más de 5 años. ¿Cuál es el tratamiento en realidad de los nódulos en los cuales hay diagnóstico de cáncer o hay una alta sospecha de cáncer? El tratamiento es quirúrgico. Entonces, ¿cuándo está indicado este tratamiento? Pacientes con lesiones malignas, con biopsias indeterminadas, o sea, estos Bethesda 3 o Bethesda 4, que han tenido varias biopsias
y que han salido exactamente igual, o sea, Bethesda 3 o 4. Quistes que recurren, aquí es importante puntuar por qué quistes que recurren, porque acuérdense que el cáncer papilar sufre una necrosis que se llama necrosis por licuefacción, y entonces hacen a veces los pacientes grandes nódulos que son quísticos, pero cuando uno aspira el contenido quístico, debajo de ese contenido quístico hay un contenido sólido que es francamente maligno y es el que hay que biopsiar, y son los quistes que recurren a la semana o a los 15 días. Entonces, esos son bien importante, que en estos pacientes que tienen unos quistes que recurren, pues muy probablemente tengan una lesión maligna ahí. Lesiones foliculares sospechosas, nódulos que crezcan rápidamente y que ahora presenten la sintomatología que ya dimos, lesiones intratorácicas, lesiones que comprimen la tráquea y el esófago, y aquí no se los puse, pero a pesar de tener un nódulo benigno, si mide más de 4 centímetros, es indicativo para cirugía. ¿Quién debe hacer esta cirugía? Pues habitualmente aquí en nuestro medio, es decir, en el país, quien realiza esta cirugía es el cirujano oncólogo, que es el experto en la realización de este tipo de procedimientos. Existen otras áreas de la medicina que realizan este tipo de cirugía, sí, pero la condición es que deben de ser expertos. ¿Y cómo sé que son expertos? Eso está bien identificado. Tan es así que en Estados Unidos se clasifican a los pacientes, a los médicos, en médicos de bajo volumen, de volumen intermedio o de alto volumen, dependiendo de la cantidad de cirugías que hagan al año. Para que un médico sea considerado de alto volumen y entonces se presenten esas complicaciones que ustedes ven allá abajo, en un porcentaje mínimo prácticamente, tienen que ser expertos. Es decir, un cirujano de alto volumen es un cirujano que opera entre 70 y 100 procedimientos al año. Eso, pues probablemente solamente se alcance en un hospital de concentración como en donde vemos una gran cantidad de pacientes con esta patología, ¿no? En la medicina privada difícilmente, aunque seguramente debe haber gente que logra operar esa cantidad de pacientes al año, ¿no? De tiroides, no de otras cosas, ¿no? Entonces, habitualmente para los pacientes que tienen cáncer se hace tiroidectomía, aunque se pueden hacer procedimientos menores, eso sería tema de otra plática. Para los pacientes con hemitiroidectomía, o para los pacientes con nódulos benignos se realiza hemitiroidectomía. Importante tener un patólogo en el transoperatorio para que nos confirme que se trate de algo benigno o de algo maligno, principalmente en los casos en donde el diagnóstico no está bien claro, como sería un paciente con un Bethesda 3 o un Bethesda 4. Y como les digo, las complicaciones pues van a depender de la extensión de la cirugía, de la causa de la cirugía y de la experiencia del cirujano, ¿no? Estas complicaciones, si se realizan por un experto, son prácticamente menores al 1%, ¿no? Y las complicaciones que se presentan en estos tratamientos, en este procedimiento, pues igual que en cualquier otro, puede ser sangrado, infección, etcétera, ¿no? Pero complicaciones muy particulares de este procedimiento en particular es el hipoparatiroidismo, que puede ser transitorio o permanente, y la lesión del nervio laringio recurrente y del nervio laringio superior, que también pueden ser transitorias o permanentes. Para estos porcentajes que están aquí son de hipoparatiroidismo y de lesión del nervio permanente, y para que eso suceda en ese porcentaje debe de ser realizada la cirugía por cirujanos expertos. Y bueno, pues es una plática donde fue un breve resumen de todo lo que tiene que ver con el nódulo tiroideo. Entonces, si hay alguna pregunta, pues estamos a sus órdenes. Muy gentil, doctor. Gracias. Por su presentación, y en efecto hay algunas preguntas ya. Okay. Si gusta pasamos a ellas. Claro que sí. Anaín Montserrat es quien nos plantea una primera y nos comenta: ¿cuáles son los TIRADS que debo enviar a endocrino como médico de primer nivel para su vigilancia y seguimiento, y cuál es la toma de biopsia? Gracias. Bueno, los TIRADS que deben ser enviados con el endocrinólogo son del TIRADS pues la verdad es que así como mandatorio sería TIRADS 3, 4 y 5.
Aunque si el paciente tiene un bocio y le sale un TIRATS-2, pues también debería ser revisado por un internista, por un endocrinólogo. ¿En qué situaciones se recomienda la biopsia? Pues básicamente son pacientes que tienen TIRATS-4 y TIRATS-5. Hay que recordar que el TIRATS-4 se divide en A, B y C. Los pacientes que tienen TIRATS B y C son los que tienen un mayor riesgo de tener cáncer en esa lesión, y la biopsia se realiza con una biopsia con aguja delgada o aguja fina. Si el nódulo se palpa, se puede realizar en consultorio, se hace sin anestesia, es una punción como una inyección intramuscular. Claro, tiene sus detalles, porque hay que saber extraer tejido, hay que hacer cierta rotación en la aguja, hay que meter y sacar la aguja no de la piel, sino dentro del tumor varias veces para obtener una buena cantidad de tejido. Hay que saber hacer un frotis delgado, porque si el frotis igual no es delgado, no es posible leerlo. Hay que saberlo fijar, o sea, tiene sus cuestiones el realizar una biopsia, ¿no? Y si el nódulo no es palpable, lo indicado es, o si es difícilmente palpable, por ejemplo los nódulos en los polos inferiores, lo indicado es enviarlo al radiólogo para que se haga guiado por ultrasonido. Biopsia con aguja delgada. Las biopsias con aguja de corte no están indicadas en pacientes con cáncer de tiroides. No diría yo que nunca, pero salvo circunstancias muy, muy, muy particulares, ¿no? Entonces, biopsia con aguja fina o aguja delgada. Muy bien, doctor. La otra pregunta de Anaín Montserrat nos comenta: buen día, una pregunta, ¿qué me indican las fracciones? Bueno, vamos a esta otra también de Anaín. La levotiroxina, ¿es en ayuno estricto y esperar 30 a 40 minutos para desayunar o tomar otro tratamiento? ¿Por qué motivo? Sí, o cuando el paciente, por ejemplo, cuando el paciente está hipotiroideo o cuando el paciente tiene cáncer, se le quitó la tiroides y queremos que tenga una supresión de la TSH, es decir, que hay que suplementarlo con levotiroxina. Y la levotiroxina tiene que darse en ayuno. Es un medicamento que es, digamos, muy quisquilloso. Hay que darlo en ayuno, siempre o sea, de preferencia siempre a la misma hora. ¿Y por qué en ayuno? Pues porque si se ingieren alimentos ya no se absorbe, y si no se absorbe o se absorbe en menor cantidad, entonces no es la misma cantidad de levotiroxina que estoy teniendo en circulación, y los niveles de TSH pueden variar y no podemos obtener esa supresión de TSH que buscamos cuando el paciente tiene cáncer de tiroides. Ahora, si se toma con otro medicamento o no, realmente habría que identificar si hay alguna interacción medicamentosa. Eso se puede identificar muy fácil en internet. Prácticamente yo les diría que no hay un medicamento que tenga una interacción como tal con la levotiroxina, pero sí puede ser con la absorción. Y si se toma ese medicamento con agua, igual no debería haber ningún problema, ¿no? Entonces, siempre en ayuno, y dejar pasar entre 30 minutos y una hora para que el paciente pueda ingerir alimento. Otra pregunta la tiene Gloria Núñez y nos plantea, pregunto, ¿todo cáncer de tiroides se inicia por nódulo o hay otra lesión que sea sugestiva de lesión por cáncer o precancerosa? No, todo cáncer de tiroides inicia con un nódulo tiroideo. Siempre es así. Bueno, agradecemos mucho las reacciones que han tenido Brenda, África, Cheli, Silvana, Eligio, Petronilo, Juliana, a todos ellos también un saludo. Y otra pregunta la plantea Mariana Chanocua Cuevas. ¿En algún momento de la vida los nódulos pueden cambiar a malignos? Tengo 7 nódulos, biopsiaron 2 y salió Bethesda 2 y me enviaron a oncología quirúrgica. Ok, puede ser que los nódulos jamás evolucionen a una neoplasia maligna. ¿De qué depende? Pues depende de los factores de riesgo, ¿no? Ya sabemos que pacientes con obesidad, o sea, el cáncer de tiroides se asocia a un mayor índice de masa corporal, entonces
Eso puede ser un factor. También los pacientes con hipotiroidismo pueden evolucionar con mayor facilidad a cáncer de tiroides. Sin embargo, si el paciente, como es tu caso, tiene un Bethesda-2, aquí lo que hay que saber pues, es el tamaño del nódulo. Si son nódulos pequeños, realmente lo que se puede hacer es un seguimiento. Ese seguimiento no es ni siquiera cada 3, 6 meses, o sea, es un seguimiento que se puede hacer al año y el seguimiento es muy sencillo con ultrasonido, si es que no se palpa, para poder identificar el tamaño del nódulo. Ahora, si el nódulo crece o no crece, también ya hay guías establecidas, ¿no? Si el nódulo, para que se determine que el nódulo crezca, se necesita que tenga un 20% más en alguna de las dimensiones del nódulo, o que tenga un 50% en general de crecimiento con respecto al ultrasonido previo. Si es así, entonces ahí sí sería indicado realizar una biopsia, ¿no? Ahora, no sé por qué motivo te enviaron al oncólogo quirúrgico. Probablemente si te hubieran enviado al endocrinólogo y el endocrinólogo te hubiera evaluado, pues a lo mejor ellos te pueden realizar el seguimiento, ¿no? El oncólogo quirúrgico, pues nosotros estamos realmente, pues no tanto como para llevar el seguimiento de esos pacientes, sobre todo en una institución como esta, con alto volumen, sino que a nosotros nos refieren los pacientes en donde ya pasaron todas estas pruebas y ya de acuerdo a las características las lesiones pueden ser malignas o son francamente malignas para su tratamiento. Muy gentil, doctor. Anaín Montserrat tiene otra pregunta. Las fracciones libres y totales de T3 y T4, ¿qué me indican? Ok, la mejor manera de evaluar la función de la tiroides es con T3 libre y T4 libre. Hay que recordar que de la T3 y de la T4 no todo el 100% de esta hormona pues es la que se activa. La que se activa a final de cuentas es la T3. La T4 libre, que es la que se va a convertir en T3 libre y es la que va a tener un efecto en todo el cuerpo, ¿no? En las células. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, ¿no? Tiene que haber una concordancia entre la cantidad de TSH y la T3 libre y la T4 libre, porque a final de cuentas, pues nos hablan de la función de la tiroides, ¿no? Ok. También Anaín comenta, todas las pacientes con cáncer de tiroides que ameritaron tiroides tonos total deben de ser suplementadas con calcio, vitamina D toda su vida, así como la levotiroxina, perdón, que debemos de estar vigilar o que debemos vigilar en estas pacientes que tuvieron tiroidectomía. Gracias, total. Ok, sí. Si un paciente ya fue operado por cáncer de tiroides, todo paciente debe tener una terapia de supresión de TSH. Esta terapia de supresión de TSH no es igual para todos los pacientes con cáncer de tiroides. Esta terapia se adecua de acuerdo al riesgo de recurrencia. Es decir, los pacientes que tienen factores de riesgo para recurrencia, es decir, con tumores grandes, agresivos, que a lo mejor no se resecaron por completo, etcétera, que tienen metástasis pulmonares o que todavía no las tienen, pero tienen metástasis ganglionares, necesitan una terapia de supresión más agresiva. ¿Qué significa eso? Que debemos disminuir la TSH no solo por debajo de los niveles normales, sino muy inferior a esto hasta que prácticamente salga a cero. Entonces, resumiendo, todos los pacientes con cáncer deben de recibir levotiroxina de manera suplementaria, no como para suplir la función normal de la tiroides, sino con una dosis un poquito mayor para que la TSH esté suprimida sin que el paciente presente datos de hipertiroidismo. Ese punto intermedio entre que el paciente no está hipertiroideo, pero que tampoco la TSH está normal, a veces es complicado de obtener. Nosotros aquí en el hospital nos auxiliamos con el servicio de endocrinología, que tiene una clínica de tiroides, y a los cuales enviamos todos nuestros pacientes posoperados para que ellos hagan el control y el manejo de estos pacientes en particular. Ahora, con respecto a si el paciente debe recibir calcio
y o vitamina D. Yo diría que sí. Habitualmente todo paciente que tiene cáncer y que recibe una terapia de supresión de TSH, es decir, con una levotiroxina en una dosis mayor, tienen riesgo de sufrir osteoporosis. Entonces, precisamente por ese riesgo, todo paciente debería ser suplementado por lo menos con una tableta o dos de calcio al día, ¿no? Como sucede, por ejemplo, con las pacientes en menopausia. Realmente eso no conlleva a complicaciones como litiasis renal o alguna otra cosa que se nos pudiera ocurrir, ¿no? O sea, una tableta de calcio con vitamina D al día no pasa nada. Perfecto. Pues bueno, nos vamos aproximando al cierre, pero hay unas últimas intervenciones. Mariana Chanocua, regresamos al caso que comentaba hace un rato, que nos comentaba que tuvieron unas biopsias, y responde después de su comentario: doctor, sí, el endocrinólogo me está tratando, me envió a oncología, también tengo hipotiroidismo e incidentalomas en la suprarrenal. Ok, muy bien. Digo, aquí no hay una pregunta como tal en lo que nos estás escribiendo, pero yo creo que el haberte enviado con el oncólogo quirúrgico es pues para valorar esos incidentalomas en la glándula suprarrenal, porque hay tumores que se asocian o que presentan asociación entre la glándula suprarrenal y la tiroides, principalmente algo que se llama neoplasia endocrina múltiple. Son pacientes que pueden tener tumores en la suprarrenal y tumores en la tiroides. Entonces yo creo que eso amerita un mayor estudio y probablemente por eso te hayan enviado con el oncólogo quirúrgico. Perfecto. Bueno, pues no queremos despedir el webinario sin agradecer los saludos que también hizo llegar Miguel Benítez. Saludos, Miguel. La Villa Airosa, Dani, Mariana, África, Brenda, Cheli. Pues bueno, a todos ellos también un cálido saludo. Pues de esta manera cerramos, no sin agradecer reiteradamente al doctor Carlos Alberto Lara Gutiérrez su participación el día de hoy con el tema manejo del nódulo tiroideo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado, y el foro está abierto. Gracias. Pues muy bien, de esta manera cerramos el webinario del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Recuerden, todos los viernes en punto de las 11 horas transmitimos nuestros webinarios, una producción del Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, como parte del programa académico de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud. En producción, Oscar García e Iván Ramírez. Hasta pronto.